Saludamos al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Respecto a las declaraciones del ministro Santos, hasta este momento no nos han llamado, le quedan solamente 8 días en funciones al ministro. Dudamos que tengamos esta posibilidad para poder hacer una evaluación directa. Por supuesto que nuestra idea era llevar algunos expertos en medio ambiente, también obtener material gráfico, pero aparentemente esta visita no será posible. Economista Costa, ¿cuáles son sus preocupaciones con respecto a lo que se viene en materia de extractivismo con el nuevo gobierno del presidente Noboa? Gustavo, muy buenos días. Sin lugar a dudas, estamos a la expectativa de si el presidente Noboa va a cumplir con su palabra. Él en campaña electoral dijo que no va a dar paso a la explotación del crudo en el bloque 43, en el ITT, en el Parque Nacional Yasuní. Esperamos que este señor, este joven presidente, sea una persona de palabra y cumpla con ese mandato del pueblo ecuatoriano. Esa sería una señal vigorosa, potente, que debería estar también en línea con el otro mandato popular del día 20 de agosto que se expresó en la ciudad de Quito, en el distrito metropolitano, prohibiendo la minería metálica. En el caso del Yasuní, cerca del 60% de la población votó sí a favor de dejar el crudo en el subsuelo, y en el caso del distrito metropolitano votó sí el 70% para que no exista minería metálica. Eso se sintoniza con lo que sucede en la provincia de La Suay, con la consulta popular de Girón, marzo del año 2019, y la consulta popular de Cuenca, febrero del año 2021. Ojalá el presidente de la República cumpla con su palabra, entienda el mensaje de gran parte de los habitantes del Ecuador y dé paso a actividades que no sean seguir ampliando la frontera extractivista. Lo que acabamos de escuchar este rato en relación al proyecto minero Mirador es algo que debería hacernos reflexionar seriamente si ese es el camino que queremos para nuestro país. Salir de la explotación petrolera para avanzar hacia la mega minería me parece que sería una verdadera irresponsabilidad. No hay ninguna actividad extractivista más destructiva que la minería, es mucho peor que el petróleo. El proyecto minero Mirador, que está en marcha ya desde hace algunos años y como conocemos, tiene una tasa de extracción de mineral al día de 60,000 toneladas, llevaría a 140,000 toneladas con la ampliación que se está planteando. Esto para tener idea de las magnitudes de lo que estamos hablando. El proyecto Mirador hasta la fecha ha deforestado más de 1,000 hectáreas en la Amazonía ecuatoriana, y cuando se retire la actividad minera solo con las 60,000 hectáreas al año, nos dejaría unas escombreras de más o menos 480 millones de metros cúbicos. Las escombreras son aquellos depósitos donde queda el material sólido que en contacto con el agua, con el aire, provoca el drenaje ácido de mina. Es una fuente de contaminación. Estamos hablando de 480, casi 500 millones de metros cúbicos de material de toneladas, no son metros cúbicos, son de toneladas, que equivalen algo así como 5 panecillos de la ciudad de Quito. Y las relaveras, que es un motivo de preocupación, tendrían un volumen equivalente a 500 millones de metros cúbicos, que equivalen a un volumen de 3 lagos San Pablo, para tener una idea de las magnitudes que estamos hablando. Si esto pasa de las 60,000 toneladas de extracción al día a los 140,000, imagínense los volúmenes que van a quedar de desechos sólidos y de desechos más tipo líquidos, que son verdaderos cócteles contaminantes. En el caso materiales de la tóxicos que quedan para la posteridad. Ojalá algún día la tecnología avance para de alguna manera procesarlos, pero son materiales tóxicos que quedan allí como espada de Damocles, amenazantes. Exactamente, son desechos tóxicos que quedan decenas, si no centenas de años después de que se han ido las empresas mineras. Imaginémonos lo que significa tener, si solo son 60,000 toneladas, 500 millones de metros cúbicos, equivalentes a 3 lagos San Pablo, que quedan ahí para la posteridad. Y ahí tenemos un gravísimo problema, porque eso se va a aumentar. Si llegamos a hacer 140,000 toneladas al día, quedaría un volumen equivalente por lo menos a 7 lagos San Pablo. Y eso se quiere proteger
con unas paredes gigantescas, sería una de las relaveras más grandes del mundo, diría yo, Ahora, que tiene que economista ser Costa, protegida por decenas de años. es justo y es Sí, equitativo el mirar también la otra cara de la medalla. Ecuador se encuentra en una crisis financiera gravísima, el riesgo país sigue subiendo, hay posibilidades de default, hay un gigantesco déficit fiscal que cierra entre 5.000, 6.000 millones de dólares en este año y liquidez en el sector público. Este pero proyecto mire, Mirador Gustavo, reporta que produce o genera 3.290 plazas de trabajo directa, otras 15.000 indirectas, y señala también que ha pagado en impuestos 284 millones de dólares en el 2022 en Ecuador. ¿Cuáles son los puntos de equilibrio sobre este tema de hasta dónde debe Ecuador hacer esta especie de matrimonio con productos extractivistas? Perdón, con bueno, en primer proyectos lugar, habría que extractivistas. completar la figura, habría que completar aquí la figura para ver si realmente esto es un beneficio para el Estado ecuatoriano. Se calcula que solo por el control del material que va a ser extraído hay que tener un costo solo por el control, por tonelada, que es más o menos de $3 por tonelada. Y entonces estamos hablando de 60.000 toneladas al día que podrían pasar a 140.000 toneladas al día. Eso multipliquemos por los 365 días que tiene un año y multipliquemos por unos 30 años que dura la extracción del mineral. Y vamos a ver si ese monto de recursos existen en los fondos de remediación. Y nos vamos a encontrar con que los fondos de remediación son muchísimo más bajos y no cubren los costos totales de remediación y menos de restauración. Pongamos un costo más acercado a lo que podría ser la reparación de $5 por tonelada y vamos a ver que se ha disuelto totalmente los beneficios para el Estado ecuatoriano. Y si pensamos en clave de restauración como ordena la Constitución, definitivamente el Estado ecuatoriano, o sea, la población, la sociedad ecuatoriana, queda endeudada, afectada a su naturaleza porque no habrá dinero alguno para tratar de intentar remediar en parte la afectación. No va a haber una verdadera restauración porque hemos visto fotografías, hemos escuchado y hemos leído declaraciones de funcionarios de la misma empresa que nos han contado que han desaparecido montañas enteras. Y no nos olvidemos de un asunto. Esto es fundamental. Yo quiero rescatar, Gustavo, lo que acaba de señalar en relación a esta figura de la espada de Damocles. Las instalaciones, los equipos, las tecnologías que se han utilizado, sobre todo para el tema de las relaveras, dejan muchas dudas a especialistas mineros. Hay un ingeniero minero, el doctor Steve Emmerman, que es minero, no es una persona que está del lado de los anti-extractivistas, como se podría creer, que se hace la siguiente pregunta o que llega a la siguiente reflexión. No es si va a haber o no una afectación por una ruptura de lo que se conoce como relaveras o diques de colas. La pregunta que se hace él es, ¿cuándo va a haber la ruptura? Porque él asume que incluso con la tecnología utilizada eso es insuperable. Vamos a tener una tremenda afectación. Y si se rompe una de esas relaveras que tienen millones de metros cúbicos de un material tóxico, de un cóctel tóxico impresionante, puedan haber afectaciones de hasta a una distancia de 1.600 kilómetros en la Amazonía, ya no solo ecuatoriana, sino también peruana, con afectaciones que podrían llegar al Brasil. Debemos nosotros actuar con mucha responsabilidad y seriedad. Este rato no tengo toda la información a la mano, pero podría demostrar que el proyecto Mirador no es económicamente rentable para el Estado ecuatoriano, como no lo es ningún otro proyecto. Son proyectos que benefician a las empresas, son proyectos que benefician a los técnicos, a los abogados, a los trabajadores de las empresas y que dejan algunos recursos para las comunidades, para los municipios de la zona, pero el saldo para el país es negativo. Y además, este proyecto y todos los otros proyectos mineros parten de bases de ilegalidad e incluso de inconstitucionalidad. Un tema que a mi modo de ver también tenemos que tener en cuenta, Gustavo, no solo son los impactos ambientales, no solo es el rédito que deja, ningún proyecto minero, este tampoco, Mirador tampoco, cumple con el mandato de la Constitución en su artículo 408 que dice que de los beneficios que genera una actividad extractivista, más del 50% tiene que quedar para el Estado ecuatoriano. Eso no se cumple y eso no se va a resolver si no hay una intervención del pueblo ecuatoriano
para parar esta pandemia mega minera que es tremendamente grave. Salir del petróleo para avanzar hacia la mega minería sería un acto de irresponsabilidad histórica en relación a las próximas generaciones. Economista Acosta, uno de los temas que ha estado en debate en estos últimos días en relación a los proyectos extractivos pasa por este decreto, por el 754, que está en manos en este momento de la Corte Constitucional, de la cual se espera una respuesta. El gobierno nacional ha advertido que esto ha paralizado todo, incluso la construcción de infraestructura educativa, hospitalaria, y que lo que se requiere es precisamente que haya una respuesta favorable que facilite y permita el desarrollo normal de estos proyectos. La discusión ha sido entre la consulta ambiental y la consulta libre, previa e informada. ¿Cuáles son las expectativas suyas respecto de lo que pueda resolver la Corte Constitucional y qué implicaciones tendrá, sobre todo ahora que estamos próximos a vivir o tener un nuevo gobierno en Ecuador? Ahí tengo dos cuestiones, Rosana. La primera, no me queda claro por qué se ha suspendido la construcción de escuelas y centros de salud, porque no se da paso al decreto 754 del presidente Guillermo Lasso, con el cual se quiere acelerar la aprobación de los proyectos mineros. Entiendo que tiene que ser porque se espera que las empresas mineras construyan escuelas y centros de atención de salud, lo cual nos lleva ya a un tema de fondo. ¿Es esa la tarea de las empresas extractivistas, de las empresas mineras y petroleras, atender las cuestiones de salud, las cuestiones de educación, de bienestar social de las comunidades? No, definitivamente no. Eso es una tarea del Estado ecuatoriano y eso nos demuestra que se utiliza ese mecanismo para romper a las comunidades e imponer, en este caso, los proyectos mineros. En relación a lo de fondo que está siendo tratado en la Corte Constitucional, tenemos que partir de la siguiente reflexión. En Ecuador, en relación a los proyectos mineros o petroleros, extractivistas en general, hay dos tipos de consultas que se tienen que cumplir. La primera es la consulta previa, libre e informada establecida en la Constitución, en el artículo 57, numeral 7, para los pueblos y nacionalidades indígenas. La segunda es la consulta ambiental para el resto de la sociedad, establecida en el artículo 398 de la Constitución. ¿Qué es lo que se pretende? Fusionar el espíritu de las dos consultas y establecer un mecanismo para acelerar la aprobación de las dos consultas. ¿Por qué se quiere hacer esto? Porque saben en el gobierno y saben en la Cámara de la Minería que ningún proyecto minero, yo en eso soy enfático, ningún proyecto minero ha cumplido con la consulta previa, libre, informada y con la consulta ambiental. La primera para pueblos y nacionalidades y la segunda para el resto de la sociedad. Y entonces ahora quieren fusionar estas cosas y quieren crear mecanismos para acelerar lo que serían una suerte de socializaciones de los proyectos mineros y verlos como que fuera una consulta. Y no nos olvidemos que apenas expiró el decreto 754 del presidente Guillermo Lasso, inmediatamente con la fuerza pública, policía, incluso creo que soldados, se trató de imponer la consulta ambiental en dos zonas en el país, en la provincia de Bolívar y en la provincia de Cotopaxi. A la fuerza se quiere imponer las consultas. De hecho, una consulta que se haga utilizando la fuerza pública no tiene ninguna validez legal. Estos son los temas de fondo. Yo confío que la Corte Constitucional dé una señal muy clara. Tiene que defender la Constitución, tiene que garantizar la vigencia plena de lo que establecen tanto la consulta previa, libre, informada, artículo 57, numeral 7, que además está respaldada por el convenio 169 de la OIT, que de alguna manera está integrado en la Constitución de Montecristi, como la consulta para el resto de la sociedad, el artículo 398. Si se atropella esas consultas, pues se ha atropellado la base de la Constitución, que garantiza que la ciudadanía, las distintas comunidades, puedan decidir sobre el uso de sus territorios. Eso sería una señal nefasta que vendría de la Corte Constitucional, que se habría puesto de lado abiertamente a favor de los intereses extractivistas, mineros, petroleros y de toda índole.
Economista Costa, sobre este eufemismo de la minería responsable, yo quisiera reproducir lo que está publicado no en ningún portal ecologista o promedioambiental, está publicado en Vía Minera, que es un portal del sector minero de aquí de Ecuador. Lo publican cada semana a través de correos electrónicos que hacen llegar también a los medios de comunicación, por eso lo tenemos. Y también una página web que cualquier persona puede acceder, que es Vía Minera. Allí se publicó recientemente, no más de 4 semanas, declaraciones de Rohitech Dhawan. Se publicó un discurso que daba a un foro prominero. Él es el presidente y director ejecutivo de ICMM, que es el Consejo Internacional de Minería y Metales, un conglomerado a nivel mundial que apoya la minería. Palabras textuales de él, que lo ponemos también en pantalla. Mire, no podemos tener una conversación adulta sobre esto ni generar confianza en la sociedad hasta que reconozcamos honesta y sinceramente una simple realidad. La minería ha causado daño a las personas en el planeta en el pasado. En muchos casos está causando daño hoy. Y si no hacemos nada para lograr cambios a escala, causará daño en el futuro. Y añade en la misma entrevista, sin embargo, con unas 25.000 empresas mineras en todo el mundo, operando unos 30.000 sitios mineros, todavía estamos lejos de hacer de la minería responsable la norma. Confesión del señor Rohitech Dhawan, presidente y director ejecutivo de este Consejo Internacional de Minería y Metales. Como dicen los abogados, Gustavo, a confesión de parte, relevo de prueba. Más claro, no podría ser la explicación, menos aún proveniendo de quien defiende la llamada minería responsable. Eso no es algo nuevo. Hace más o menos 20 años, creo que fue en el año 2001 o 2002, este mismo Consejo Minero a nivel global, en un estudio muy largo de cerca de 900 páginas, al final llegaba a una conclusión. Se recomendaba a los países que tienen otro tipo de actividades y otro tipo de valoraciones optar por esas opciones y no por la actividad minera. Decían, ellos mismos reconocían que los impactos de la minería son sumamente graves. Y en el caso del Ecuador, nosotros tenemos que tener en cuenta que la verdadera riqueza del país está en la superficie de nuestro territorio, tanto por la biodiversidad como por la riqueza cultural de nuestras comunidades. No vamos a sacrificar nuestra verdadera riqueza para el beneficio de muy pocos empresarios, sobre todo transnacionales, y unos cuantos ecuatorianos que lucran de esta realidad. Es muy importante que como país hagamos un esfuerzo para no caer en esta trampa de la mega minería, que a mi modo de ver es una suerte de pandemia del siglo XXI para el Ecuador. Creer que la minería va a resolver nuestros problemas es realmente una equivocación enorme y no deberíamos caer en esa situación. Bien, para cerrar, economista Costa, y ampliando el ámbito de la visión, ¿cómo ve usted al presidente Noboa, al presidente ya en 8 días, a la configuración del gabinete, a las primeras señales que ha emanado? Le rogamos en no más de 1 minuto, pues estamos ya sobre el tiempo. Sí, las incógnitas son todavía muy grandes. El presidente Noboa tiene un enorme reto. Yo no tengo todavía señales claras, no dio en campaña, no ha dado ahora que está próximo a entrar en funciones sobre el tema de la inseguridad, cómo manejar el tema de la economía, si va o no a cumplir con su palabra de dejar el crudo en el subsuelo, si va a dar paso o no al mandato popular de frenar la megaminería. Las consultas populares hablan a favor de eso. Y por supuesto, cuál va a ser su posición frente a los graves problemas nacionales que demandan un esfuerzo conjunto tanto de la Asamblea Nacional, del Ejecutivo y de la sociedad. Es importante que se lleguen a acuerdos de largo plazo, no acuerdos bajo la mesa, y que se piense más en la resolución de los problemas del pueblo ecuatoriano que simplemente en subirse a la tarima de las elecciones del año 2025. El Ecuador demanda del nuevo presidente mucha seriedad, mucha responsabilidad, y que no solo haga gala de juventud, sino también de experiencia. En ese escenario estamos a la expectativa de ver quiénes van a conformar su gabinete y cuáles son las señales claras de cómo va a enfrentar esta realidad tan compleja del Ecuador. Tiene apenas 1 año y medio en funciones y ese es un tiempo muy corto, dependiendo de lo que quiera plantear, si está pensando en el largo plazo, y muy largo
porque será esperar mucho a que el próximo gobierno asuma los grandes problemas. Es indispensable que el presidente de la República Noboa y quienes están en la Asamblea Nacional asuman el reto de enfrentar esta gravísima crisis que está atravesando el pueblo ecuatoriano. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, muy buenos días. Declaraciones del economista Alberto Acosta, fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Son las 8:34 minutos. Ahorrando ganas con la